llaga hemos sido curados. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios, cómo ellos, el pueblo de Egipto, se propuso poner el trabajo más forzoso y esclavizar al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel se había multiplicado y había crecido en gran manera. El nuevo rey que se había levantado no conocía de Josué y tuvo miedo. Por esa razón esclavizó al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel se encontraba en esta circunstancia siendo esclavizado, ellos clamaron a Dios. Y el Señor escuchó el clamor de ellos. Y el Señor se acordó de la promesa que había hecho, del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es ahí cuando Dios se propone levantar entre medio de sus hermanos un libertador. El todopoderoso Dios desde el inicio de la creación ha creado al hombre. El plan divino de Dios desde un principio era gobernar a través del hombre. Y el Señor siempre usará un hombre para él manifestar su gloria y manifestar su poder. Y es ahí cuando él llama a Moisés. Aunque Moisés no se encontraba capacitado, no se encontraba preparado y no se encontraba con la elocuencia para hablar o presentarse delante de Faraón, aún así Dios le llama. Muchas veces, así como Moisés, nosotros nos limitamos y pensamos que no somos capaces de ejecutar ciertas áreas. Pero el Señor, el Todopoderoso, conoce nuestros corazones y sabe quiénes somos nosotros. Hay muchas personas que corren al llamado de Dios porque se sienten que no están preparados. Y muchos no han logrado entender de que Él escoge a lo vil y menospreciado. Lo que los hombres desprecian, lo que los hombres dicen que no tienen preparación, para Dios prepararlo. Dios se glorifica más en aquellos que no tienen preparación que en aquellos que están preparados. No se confunda con esto. ¿Por qué razón? Porque a Dios le gusta prepararlo Él mismo, para que al momento de Él mostrar su brazo, su poder, no se diga que la victoria se obtuvo por la mano del hombre, sino que Él estuvo ahí. Él, vemos a través de la historia, que entregaba la victoria al pueblo de Israel con pocos hombres. Él ha manifestado su poder y su gloria. Y Él elige a este Moisés, que al principio los hombres lo habían desechado. Y es a través de Moisés que el Señor comienza a manifestar su poder y su brazo extendido. Saca a un pueblo que era esclavo y lo hace su pueblo. Guía a ese pueblo a través del desierto. Desde un principio Dios no lo entra a la tierra prometida, porque Dios había visto que ellos no estaban preparados para entrar a conquistar. Dijo Dios, no lo entraré inmediatamente, no sea que a ellos al ver la guerra retrocedan y quieran volver para Egipto. Dios entra a la vida del creyente muchas veces por procesos, los cuales tú no entiendes, pero ese proceso es necesario porque Dios quiere moldearte. Y en este día sabemos que hay personas que están pasando por proceso y hay veces que quieren sacarle el cuerpo al proceso, pero el proceso es necesario para moldear nuestro carácter, nuestra personalidad y para crear un espíritu de fe y confianza en el Señor. Y Dios guía a este pueblo a través del desierto.
porque el pueblo no estaba preparado inmediatamente para la conquista. Muchos de ustedes están pasando por un desierto y es porque ustedes no están preparados para lo que viene. Así que Dios te está preparando, Dios te está capacitando. Y yo no sé si usted se ha puesto a meditar en su vida espiritual. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en su caminar con Dios. Yo no sé si usted se ha parado en el espejo y se ha comenzado a pensar, comenzado a verse cómo usted está en el día de hoy y quién usted era en el pasado. En cuanto a mi vida espiritual, hoy yo me veo en el espejo y puedo decir, Señor, yo te doy gracias por ciertos procesos que he pasado en mi vida. Yo estoy seguro que si no hubiese pasado esos malos momentos, hoy yo no soy la persona que soy. El proceso te capacita. En el proceso tú obtienes paciencia. En el proceso tú recibes madurez. En el proceso tú comienzas a tener dependencia. Y hay veces que Dios nos permite encontrarnos en circunstancias donde no tenemos ninguna puerta abierta. Y es en el momento en que nosotros tenemos que levantar la vista al cielo, como dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Llegará un momento en que todas las puertas serán cerradas. Porque muchas veces nos acostumbramos a tocar la puerta de los hombres y no tocamos la puerta del cielo. Y no nos aferramos al Todopoderoso. Y no buscamos de su protección y su cuidado. Dios llama a este Moisés y a través de este Moisés, Dios comienza a manifestar poder y gloria. En el día estaba la nube para cubrirlo del sol abrasador del desierto. En la noche estaba la columna de fuego para calentarle en el frío del desierto. Descendía maná del cielo. La ropa con ello crecía, su sandalia. No le hacía falta nada. En medio del desierto Dios le daba agua. Pero a pesar de todo el cuidado que Dios tenía con ellos, a pesar de que ellos estaban viendo la mano de Dios obrar, ellos se quejaban y querían retroceder hacia Egipto. Pero Dios seguía mostrando su amor por su pueblo. Y Dios levantaba un líder detrás de otro. Pasó el tiempo de Moisés. Dios llama a Josué y le dice a Josué, levántate, cruza al otro lado. Mi siervo Moisés ha muerto. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Como yo estuve con Moisés, también yo voy a estar contigo, pero esfuérzate. Hay varias indicaciones que Dios le da a Josué. El llamado de Josué, Dios lo llama a meditar en la palabra de Dios, a comenzar a obrar en la ley que Dios le había dado a través de Moisés, a mantenerse enfocado, de no separarse ni a diestra ni a siniestra. Y una vez más, Dios comienza a mostrar su mano trayendo liberación al pueblo. Josué también envejece, muere Josué. Y es entonces donde Dios comienza a levantar jueces. En el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 12, dice que se murió toda esa generación de Josué. Toda esa generación que había visto la mano de Dios obrar. Y se había levantado una generación que no conocía a Dios. Una generación que no fue testigo de la maravilla de Dios en el desierto.
Y esta generación comenzó a apartarse de Dios y a darle la espalda. Y es ahí donde Dios comienza a llamar jueces para que guíen al pueblo. Y mientras el juez estaba vivo, mientras el juez lo estaba guiando, el pueblo se mantenía sirviendo y adorando a Dios. Pero cuando ese juez moría, ellos volvían de nuevo a los dioses paganos. Ellos volvían a la desobediencia. Ellos volvían y le daban la espalda a Dios. Y esta historia es un poco triste, pero es algo semejante a lo que hoy estamos viviendo. Para la vida del pueblo de Israel, un juez era alguien que lo conectaba a Dios. Pero en el momento que ese juez no estaba, ellos volvían a su estado pecaminoso. La pregunta que yo hago en esta mañana: ¿a quién estamos siguiendo? Y eso pasa en la vida de muchos creyentes en estos últimos tiempos. No es nada normal o nada espectacular ver que cuando un hombre de Dios cae, muchas personas caen con ese hombre. Y es porque esas personas han puesto a ese hombre para acercarse a Dios. Y no hay nada malo con que usted siga a un hombre de Dios. No hay nada malo con que a usted le guste el mensaje de un hombre de Dios. Lo que no está bien es que su vida espiritual dependa simplemente de seguir a un hombre de Dios y que usted personalmente no desarrolle una comunión con el Eterno. De que usted en su vida espiritual personal usted no entre a conocer a Dios. Ya el velo fue rasgado y no es necesario de que su vida espiritual dependa de un hombre. Es necesario de que usted entre a conocer a Dios. El pueblo de Israel estaba arriba cuando había un líder, pero cuando ese líder no estaba, su vida espiritual decaía. Porque estaban siguiendo los hombres y ellos mismos no desarrollaban una comunión personal con el Eterno. En estos últimos tiempos vemos muchas personas dependientes de los hombres. Lamentablemente, hemos puesto más la fe en los hombres que en el Todopoderoso. Es por eso que vemos personas que en estos últimos tiempos se le hace difícil venir al Evangelio porque tienen la vista puesta en los hombres y no han aprendido a entablar una relación personal con el eterno Dios. Por eso que usted ve, dice la persona: yo no me convierto porque un pastor allí y un pastor aquí y otro pastor allí y otro pastor aquí. Y viven viendo lo que los hombres hacen, pero ellos mismos no entran a desarrollar una experiencia con Dios. Mientras el juez estaba vivo, ellos estaban sirviendo a Dios. Y es bueno de que alguien le sirva de inspiración, pero usted necesita desarrollar personalmente comunión con el eterno Dios. Usted necesita entrar a su habitación y conocer a Dios. Yo me alegro de cada experiencia que tiene cada hombre y cada mujer en la presencia de Dios. Pero esa es su experiencia, no mi experiencia. Yo me gozo con cada experiencia, con cada visión, cada sueño, cada revelación. La pregunta es: ¿tú vas a vivir dependiendo de experiencias ajenas o tú te vas a atrever a entrar y tener tu propia experiencia con Dios? ¿Tú vas a depender de la oración de otra persona o tú vas a entrar a desarrollar en tu vida una disciplina en la oración?
Tú vas a tener tu vista puesta en el hombre, que mientras ese hombre está arriba, tu vida espiritual está bien, pero tú no vas a entrar a desarrollar tú mismo una vida espiritual con el Señor. A lo que yo me refiero es que esa nueva generación que se había levantado no conocía a Dios, y ellos no se interesaron en conocer a Dios porque ellos no habían levantado o no habían experimentado una experiencia personal con Dios. Por eso era que cuando se levantaba un líder que conocía a Dios, ellos se conectaban. Pero cuando ese líder moría, ellos volvían de nuevo a su estado caído. Lo que me estoy refiriendo en esta mañana es que tú personalmente tienes que tener tu experiencia con el Eterno. Tú personalmente tienes que entrar en tu habitación, orar y buscar el rostro de Dios. Dependemos de visiones de otra persona. Dependemos de experiencias de otra persona. Pero nosotros no estamos desarrollando nuestra propia experiencia. No estamos desarrollando nuestra propia vida espiritual. Alguien aquí tiene que decirlo. Yo quiero mi propia experiencia con Dios. Yo me alegro de tu experiencia. Yo me gozo de tu victoria. Pero el Espíritu Santo no solamente es para los pastores. El Espíritu Santo no solamente es para los evangelistas. El Espíritu Santo no solamente es para los maestros. En el libro de Joel 2:28, la promesa del Espíritu Santo era para toda la iglesia. Así que no es a través de un líder. Tú puedes tener tu propia experiencia con Dios. Tú puedes tener tu propia... Dios mío, alguien aquí está entendiendo este mensaje. El mensaje de hoy era que mientras la generación veía a un juez, ellos buscaban a Dios, pero cuando ese juez moría, ellos se desconectaban. Porque su conexión dependía de un hombre, pero no dependía directamente de Dios. Y hay aquí que hay personas que dependen mucho de un hombre, pero ellos mismos no se han conectado. Y cuando ese hombre cae, ellos caen. Y cuando ese hombre se desvía, ellos se desvían. Y cuando ese hombre entra en apostasía, ellos entran en apostasía. Porque lamentablemente hay una generación que a todos los que escuchan le dicen amén. Y ellos no entran a la palabra de Dios. Ellos no entran a profundizar. A todo lo que otros dicen por ahí dicen amén. A todo sueño, toda visión que otro tiene por ahí dicen amén, porque ellos no han entrado y se han conectado. Y es por eso que vemos personas que fácilmente hoy están aquí, mañana están en el suelo, porque dependen mucho de otros, pero ellos no han entrado a tener su propia experiencia con Dios. ¿Eres de la generación que muere con el líder o eres de la generación que permanece aunque no esté el líder? ¿Eres de la generación que tiene experiencia con Dios, que conoce a Dios, que te conectas a Dios? ¿O eres de la generación que cuando el líder no está, tú no funcionas? El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo es para toda la iglesia. En Joel 2:28, el Señor dijo, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Sobre los ancianos, sobre los niños, sobre las mujeres. Es triste ver como toda una generación iba muriendo cuando moría el líder. Como toda una generación desenfocaba el rumbo de su vida cuando el líder ya no estaba. Y era por eso, como ellos no conocían a Dios, ellos dependían de la experiencia de otro. Y si usted sigue a un predicador por ahí, sigue a un pastor por ahí, no le estoy diciendo que no lo siga. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que usted tiene que tener su propia experiencia con Dios. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que todo lo que usted escuche por ahí, a no todo se le dice amén. Y hay personas que hoy están de pies y mañana entran en apostasía
y mañana entran y se desenfocan porque ellos mismos no han entrado a estudiar la palabra de Dios. Estoy diciendo que estamos viviendo en una generación que solamente abre la Biblia los domingos cuando va a la iglesia. Hace un tiempo atrás estuve testificando de un pastor que fue a la casa de unos miembros de la iglesia. Ellos lo invitaron a comer, el pastor se sienta a comer. Cuando el pastor se va, la mujer está buscando la cuchara, le pregunta al esposo, ¿dónde está la cuchara? Y dice uno de ellos, el pastor se llevó la cuchara no está aquí, buscaron la cuchara por todas partes. Habían sacado una cuchara especial para darle comida al pastor. Después ellos volvieron a invitar al pastor a la casa. Y cuando el pastor estaba comiendo, que termina de comer, le dice, pastor, nosotros no aguantamos más y tenemos que decirle qué está pasando. Pastor, nosotros lo traímos aquí, le abrimos la puerta de nuestra casa. Pastor, y usted se llevó la cuchara. El pastor dijo, busquen la Biblia. Cuando buscan la Biblia, el pastor abre la Biblia. El pastor había escondido la cuchara dentro de la Biblia. Ellos nunca habían abierto su Biblia. Porque lamentablemente hay personas que leen la Biblia cuando están en la iglesia. Pero en su casa ellos no han levantado un altar de oración. En su casa ellos no han levantado oración. En su casa ellos no se han conectado con el Señor. Ellos mismos no han despertado, no han entrenado su espíritu. Y es por eso que cuando el líder cae, ellos también caen. Cuando el líder se desenfoca, ellos también se desenfocan. Porque no están conectados a Dios, sino que están conectados al hombre. Y es por eso que la generación iba muriendo. Y Dios levantaba a un hombre, un líder, para que lo guiara. Para que el líder lo guiara hacia Dios, pero ellos nunca se conducieron hacia Dios, sino que se conducían hacia el hombre. Así hay personas que se están conectando hacia los hombres, pero no se están conectando con Dios. Así hay personas que están desenfocados en estos últimos tiempos. Pero hay alguien aquí que tiene que escribirlo y tiene que decirlo. Yo no seré esa generación que no conoce a Dios. Yo seré la generación que va a conocer a Dios. Yo seré la generación que se va a conectar con el Eterno. Yo seré la generación que se va a conectar con el Espíritu Santo. Yo soy la generación que va a despertar un ejercicio espiritual para conectarse con Dios. Yo no soy esa generación que muere sin conocer a Dios. Mientras el líder estaba vivo, ellos estaban conectados. Cuando el líder moría, ellos volvían a caer en el pecado. Estaban siguiendo al hombre. Nosotros somos la generación de Hebreos 12:2, que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dependemos mucho del hombre. Y he visto personas que dependen mucho de la oración de otros, pero ellos no oran. Dependen mucho de los ayunos de otros, pero ellos no ayunan. Dependen mucho de la visión de otros, pero ellos no tienen su propia visión. Ellos no han desarrollado una conexión con Dios. Porque quizá en su mente están limitados y piensan no solamente esto es para los pastores, no solamente esto es para los evangelistas. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído. La ventaja del nuevo pacto es que en el nuevo pacto el Señor derrama de su Espíritu sobre toda carne. El Señor derrama de su Espíritu sobre toda carne. Esa es la ventaja de que usted puede conectarse con Dios, de que usted puede tener su propia experiencia con el Señor. Esta mañana la palabra es: desarrolla tu propia experiencia con Dios.
Desarrolla tu propia experiencia con Dios. No te desenfoque. Hay muchos que hoy están desenfocados. Es más, me voy a ir muy lejos. Hay personas que se han descarriado porque un hombre lo ha traicionado, porque un hombre lo ha criticado, porque un hombre lo ha menospreciado. Y sin darnos cuenta, estamos más conectados a los hombres que conectados a Dios. Cuando el hombre te falló, te descarriaste, tu conexión con el Eterno no estaba 100% segura. Sin darnos cuenta, nos desenfocamos y ponemos nuestra mirada en los hombres y no ponemos nuestra mirada en Dios. Y qué bueno, todos ustedes son testigos. Diariamente oro para que el Señor levante obreros a su mies, y oro para que el Señor levante pastores, oro para que el Señor levante evangelistas, oro para que el Señor levante maestros de la palabra. Pero usted personalmente tiene que desarrollar su relación con Dios. Su relación con Dios no tiene que haber otro intermediario sino Cristo Jesús. Que usted permanezca conectado a Él. Desconéctese de los hombres y comience a conectarse con Dios. Deje de depender de la experiencia de otros y usted mismo comience a tener su propia experiencia con Dios. No sea esa generación que murió porque no había conocido los milagros, no había visto los milagros. Y cuando Dios levantaba a un líder, seguían al líder, pero cuando el líder moría, ellos también morían. Es tiempo de que entremos a la profundidad del Espíritu, de que nos conectemos personalmente con Dios y que nosotros podamos crecer espiritualmente y que Él sea nuestra roca. Que nuestra fe esté fundamentada en la roca eterna que es Cristo Jesús. Si nuestra casa está sobre la roca, nuestra casa no se va a caer. Si nuestra fe está puesta en Él, nosotros no nos vamos a caer. El enemigo va a tratar de desenfocarte. ¿Se recuerda de la palabra de Josué? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente enfocado. ¿Dónde? En la ley, en la palabra. No te desenfoque. Si no te apartas ni a diestra ni a siniestra, sino que te mantienes enfocado, tú vas a tener victoria sobre todos los enemigos. Si te mantienes enfocado, nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida. Vas a ser prosperado en todo lo que hagas, pero mantente enfocado. No somos la generación que no conoce. Somos la generación que conoce porque nosotros entramos a la presencia.